Hace una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la primera sala, resolvió que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano en sus distintas competencias. Además, dicho cumplimiento debe ser supervisado, judicial y constitucionalmente. Le agradezco mucho a la presidenta de la primera sala, la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Hola, Pascal, muy buenos días. Saludo a todo el auditorio, con mucho gusto. Bueno, en marzo pasado, la Secretaría de Gobernación daba a conocer que en México hay 85,000 personas desaparecidas, de las cuales alrededor de 20,000 pues corresponden a este periodo de gobierno, este periodo presidencial. Mi primera pregunta es ¿cómo podrán aprovechar esta resolución de la primera sala, pues los familiares de las personas que siguen desaparecidas, las personas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos? Bien, pues me parece a mí que en la sala el precedente, el valor del precedente que se dictó, Ujú. es justamente que se luce como cumplimiento obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano las, los procedimientos de acciones urgentes, Ujú. medidas cautelares y medidas por el Comité de Desaparición Forzada. Esto me parece que va a cambiar la forma de investigar las desapariciones forzadas en México. No solo es relevante que se consideren vinculantes las medidas Ujú. derivadas de estos procedimientos de acciones urgentes de este comité, que Ujú. recordemos que el comité tiene fuente convencional precisamente por derivar de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU, que ratificó México en 2008, Ujú. sino que además, bueno, creo que va a implicar transitar culturalmente hacia una forma de investigar las desapariciones y de realizar búsquedas en México. Me parece que va a impactar en todos estos procesos, pero también refleja qué es lo que ha estado pasando en la realidad. Es, Me parece que las autoridades investigadoras, fiscalías, ministerios públicos no han estado tomando en serio las decisiones del comité, no las habían estado considerando vinculantes, Ujú. sino acaso como meras recomendaciones o sugerencias. Me parece que la sentencia de la primera sala de la Corte transforma eso. Por supuesto que las decisiones son obligatorias, las decisiones del comité. Y no solo eso, también se avala desde el máximo tribunal que las personas víctimas de desaparición forzada tienen el derecho a ser buscadas. Este concepto del derecho a ser buscadas viene ya en el protocolo homologado de búsqueda de 2020, que emanó justamente de la Ley General de la Materia de Desaparición Forzada en México. Ujú. Pero me parece que es el primer tribunal que reconoce ese derecho humano de toda persona a ser buscada, y es la primera decisión en el mundo que un alto tribunal reconoce el carácter obligatorio de las acciones urgentes emitidas por el comité. Si tenemos esto por un lado, más el tránsito jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia hacia el precedente único, pues me parece a mí que la relevancia es realmente mayúscula, porque lo que aquí se ha determinado va a impactar en todos los procesos Ujú. abiertos del justamente que se lleven a cabo a partir de las decisiones de los procedimientos de acciones urgentes dictadas en el comité. Es muy importante lo que dices porque el hecho de que haya comités de desaparecidos, personas que están buscando, incluso escarbando en la tierra, tratando de localizar fosas, eso es una demostración de que la justicia les ha fallado, de que las entidades, las instituciones del Estado no están con ellas en la búsqueda de sus familiares. Lo que tú me dices es que ahora va a ser obligatoria la búsqueda de las personas desaparecidas. Sí, pero no nada más es obligatoria la búsqueda ya, como quiera, y creo que sin demérito a las fiscalías, a las órganos investigadores, yo creo que lo que sucede es que ese tipo de decisiones del comité creo que van a venir a ayudar Ujú. y a dar afinar mejor esas investigaciones y esas búsquedas bajo cierta lógica. Ahora, ¿por qué es importante acatar las acciones urgentes del comité? No solo, insisto, por la fuente convencional, ¿no?, que las incorpora a nuestro derecho constitucional, sino porque el comité las formula a partir de su experiencia en centenares de casos similares. Sí. En algún documento sobre análisis sobre cómo va el comité, uno de los comisionados escribió en un documento
que México fue, es más, aquí lo tengo, una mirada al sistema de organismos de la ONU y de este comité, ¿no? Dice, bueno, uno de los comisionados escribió en este documento que México fue uno de los países donde encontró relatos terribles sobre graves deficiencias en los métodos y técnicas para la búsqueda, protocolos y rutinas, que encontró rutinas inadecuadas, protocolos inexactos, falta de coordinación entre autoridades, ausencia de estrategias coherentes, incluso, dice, hasta falta de respeto a las angustias y necesidades de los familiares de las víctimas, que muchas veces saben hasta más que los propios investigadores, tienen más experiencia y conocimientos, porque justamente, como bien señalas, y con justicia, pues están prácticamente escarbando la tierra en esa desesperación, ¿no? Pues toda experiencia acumulada que ha ido generándose en el comité, pues definitivamente sirve. La convención, el propio comité, creo que han contribuido incluso a nuestros avances legislativos. Yo creo que hasta han estado detrás, en cierta manera, de la propia ley general de materia de desaparición forzada en México. Yo creo que viene a sumar los esfuerzos que llevan a cabo las personas familiares víctimas personas desaparecidas. Déjame preguntarte esto. ¿Es necesario que el familiar del desaparecido presente el caso ante el Comité de Desaparición Forzada para que pueda hacerse beneficiario de la sentencia, o cualquier persona que busca a un familiar desaparecido se beneficia de ella? Pues mira, cuando van con el comité hace un análisis particularizado a cada caso. Y a partir de ese caso es que establece ciertas medidas cautelares dentro de este procedimiento que se llama acciones urgentes del comité. Pero eso es por una parte. Por otra, de cualquier manera, al ya haberse resuelto así y haber determinado la primera sala, a partir de esta inteligente propuesta que nos hizo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al haberse ya determinado que son obligatorias las medidas dadas por el comité en este tipo de procedimientos, pues me parece que eso, como dije en un principio, debe acabar impactando en todos los procedimientos abiertos, porque si ya es obligatorio tomarlos en cuenta, si ya se determinó por el máximo tribunal que es obligatorio, pues sería muy extravagante que no se tomaran así en otros asuntos. Podríamos decir, es que en este asunto en particular la persona no ha ido con el comité. No, pero justamente, por ejemplo, en este caso, pudieran retomarse lo que se dictó en este caso, y bueno, que se hagan este tipo de investigaciones, que se sume a la familia de esta manera, que se agoten todas las medidas, no sé, de exhumación, por ejemplo, que se pidan todos los registros telefónicos para hacer un trazado real, en tiempo real, de la persona en su localización. Ciertos tipos de medidas que se han dictado en otros asuntos. Yo creo que las autoridades investigadoras pueden sumar lo que vean en aquellos procedimientos a que sirva a los casos en concreto en particular. Porque, además no olvidemos que estos procedimientos, incluso que genera y es una muy buena ventana de oportunidad para el progreso, me parece a mí, del desarrollo del derecho mexicano, pues viene detrás de esto hay desgracias, hay situaciones dolorosísimas para familias. Entonces son situaciones en las que como sociedad necesitamos transitar hacia una mejor manera de hacer justicia, hacia que no haya personas desaparecidas. Todo esto pues es una expresión de una situación pues que prácticamente ha explotado en los, no sé, de hace como los últimos 10, 12 años. Exactamente. Que comenzó, que explotó, que irrumpió así en nuestra vida nacional, en nuestra vida social, y que están teniendo estas consecuencias, esta celebración, suscribir esta convención, y al suscribir la convención, entonces adquirir ciertas obligaciones a la luz de la convención, a eso trabajar en conjunto con el comité, y bueno, no se diga el papel relevante que han justamente adquirido los colectivos, que nacen precisamente como una necesidad de la falta de atención de los familiares de las víctimas, de ir acompañados y no solo acompañados
pues en su pena, en su dolor, en su búsqueda, Ministra, sino me va a agarrar un corte. y además hasta resarcidos. ¿Me esperas un segundito? Porque quiero preguntarte una cosa más, si eres tan amable. Dos minutitos. Regresamos. Le agradezco mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farjat, que me haya esperado en la línea. Margarita, enhorabuena por esta decisión, lo digo en función de sus implicaciones, porque aquí hemos hablado pues muchísimas veces con colectivos, incluso del estado de Veracruz, donde se genera el caso del que emana esta sentencia. Así que, bueno, pues creemos que es una muy buena noticia para las personas que están buscando sus familiares desaparecidos. No tenemos duda de ello. De hecho, bueno, aquí yo creo que cabría también pues mandar un abrazo solidario a todas las personas que sufren de este mal tan terrible. Pocas cosas se puede imaginar tan lamentable que se arrebate a un miembro de una familia que se ha separado violentamente de los suyos. Creo que siempre será una desgracia, no solo para la persona, y no solo incluso para la familia, sino para la sociedad entera, ¿no? Y los familiares que no se rinden en la búsqueda de esas personas desaparecidas. Y en este caso en particular fue una madre, justamente, que no ha cesado su búsqueda. La desaparición del hijo fue 2 semanas antes de la Navidad del 2013. Y pues es en 2016, 2017 que acude ante una organización de litigio estratégico, de estas que creo que acompañan con inteligencia a la sociedad. Este caso se llama IDEAS, es una organización de litigio estratégico en derechos humanos. Y esta organización es la que le ayuda a la señora a litigar ante el Comité contra la Desaparición Forzada y a solicitar las acciones urgentes. Yo insistiría en que no es necesariamente un tema de mala fe, vamos a suponer, vamos a presumir la buena fe de todas las autoridades. A lo mejor están saturadas, ¿no?, las instituciones. Quizás también incluso falta creatividad o de una cierta forma culturalmente arraigada de hacer las investigaciones, de hacer las cosas. Entonces creo que esto viene como a sacudir justamente una cuestión cultural para bien de todos. Bueno. Porque incluso mientras mejores protocolos y estrategias se tengan, incluso el problema se puede ir abatiendo más incluso de raíz, ¿no? Pues qué bueno. La decisión de la sala, pues creo que es importante. Sin duda. La decisión que tomaron mi compañera ministra, mis compañeros ministros, a partir de este proyecto del ministro Gutiérrez, señalo, con mucho compromiso los 5, pues se abrazó el tema, se abrazó la vinculatoriedad de las decisiones de este comité y además se determinó, pues judicialmente, que existe un derecho a la búsqueda. Esto es el derecho de toda persona desaparecida y de sus familiares y personas queridas, a que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles, ejecuten sin dilación y de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, todas las acciones necesarias para determinar la suerte paradero de la persona que es reportada como parecida, bajo la presunción de que está viva, salvo que existe evidencia de lo contrario. Y bueno, también se estableció la reivindicación de la víctima, de que se reconozca el daño que esta situación les ha causado a las víctimas, las familias, que tienen derecho a nombrar el abuso que han sufrido, a encontrar a sus personas queridas, a identificar a los perpetradores, a conocer las causas que originaron las violaciones y que las autoridades competentes se comprometan en todos estos fines. Y incluso al final hicimos una exhortación en la sentencia, ¿no? Sin desconocer que las sentencias de amparo tienen un efecto relativo, pues se hizo una exhortación a todas las autoridades de búsqueda, procuración e impartición de justicia del Estado mexicano a comprometerse en el ámbito de sus respectivas competencias en una búsqueda diligente, exhaustiva, eficiente de las personas reportadas como desaparecidas, dada la gravedad y extensión del fenómeno de personas desaparecidas. Pues qué buena decisión. Y creo que es una demostración de lo importante que resulta la Suprema Corte en la vida pública
de México. Oye, y aprovechando que estás con nosotros, solo me quedan 2 minutitos, pero no puedo dejar de preguntarte esto y tú me contestarás lo que puedas contestarme. Fue convocada el lunes de la semana pasada una consulta extraordinaria del Pleno sobre el tema de la extensión del mandato del ministro presidente en términos del artículo 13º, ya conocido. ¿Ya decidieron ustedes cómo van a discutir esto? ¿Va a ser una discusión pública, privada? Cuéntanos lo que nos puedas contar. Bueno, pues tanto esa consulta como una acción de inconstitucionalidad, y creo que vendrán otras en caminos, pues se están presentando, ¿no? De estos 2 mecanismos, la acción de constitucionalidad es la discusión sobre la acción, pues es pública por regla general, según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En contraste, bajo la misma ley, la consulta me parece que cae en la esfera de lo que la propia ley determina como sesión privada. No hemos comentado ese punto, pero asumo que se cumplirá la ley, como debe de ser. Bueno. Yo preferiría no comentar más al respecto porque no quisiera fomentar un clima tenso o politizado. Sí. Dejemos que lleguen los tiempos con prudencia, con templanza, como deben ser los quehaceres de los jueces. Bueno, pues Prefiero, como presidenta de sala, comunicar el trabajo serio y responsable de mis compañeros y de mi compañera de sala, quienes son personas muy comprometidas con su función. Los 5 trabajamos muy armoniosamente. Qué bueno, pues muchas gracias por tomarme la llamada, Margarita, muy amable. Al contrario, Pascal, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.